En 1950, un fotógrafo captura una imagen que el FBI examinaría y certificaría como auténtica, una columna de luz sobre la cabeza de un predicador llamado William Branham. En Sudáfrica, 300,000 personas se reunieron para verlo. En Finlandia resucitó a un niño muerto. En Chicago, una mujer sin cuerdas vocales gritó al ser sanada. ¿Fue todo un fraude? ¿Fue realmente Dios? Esto es lo que realmente pasó con el hombre que muchos llaman el profeta del siglo XX. Nacimientos y primeros años. William Mario Branham nació el 6 de abril de 1909 en una humilde cabaña en las colinas de Kentucky, Estados Unidos. En el seno de una familia extremadamente pobre, su nacimiento estuvo marcado por un fenómeno sobrenatural que sus vecinos y familiares presenciaron atónitos. Una luz del tamaño de una almohada entró por la ventana de la cabaña, giró alrededor de su cuna y descendió sobre su cama. Este suceso fue interpretado como un sello del destino divino, aunque su madre, la señora Branham, no podía imaginar entonces que aquellas pequeñas manos que acariciaba serían utilizadas por Dios para sanar a multitudes y liderar uno de los avivamientos de sanidad más importantes del siglo XX. La familia de Branham era la más pobre entre los pobres de Kentucky. Vivía en condiciones precarias, con pisos de tierra y muebles improvisados con tablas de madera. La educación formal era prácticamente inexistente para ellos. William apenas completó el 4º grado, lo que lo dejó con serias limitaciones en su expresión y lenguaje. Aunque sus seguidores posteriores veían esta sencillez como una señal de su elección divina al estilo de los profetas bíblicos, el ambiente en el que creció era duro, dedicado enteramente a la supervivencia y a la religión. Se vivía más como un deber moral o un evento social que como una experiencia espiritual transformadora. Desde temprana edad, William experimentó encuentros sobrenaturales impactantes. A los 7 años, mientras sacaba agua, escuchó un viento sobrenatural en un álamo y una voz celestial que le advirtió: nunca bebas, fumes ni contamines tu cuerpo, porque tengo una obra para ti. Esta voz se repetía audiblemente cada vez que intentaba transgredir esta orden, marcando un patrón de obediencia divina que lo caracterizaría. También testificó haber tenido una visión sobrenatural, en lo que una columna de luz descendió sobre él mientras caminaba, experiencia que transformó su vida de forma irreversible. Juventud, tragedia y llamado divino. La juventud de Branham estuvo marcada por la lucha y la resistencia al llamado divino. Creció en esa extrema pobreza y desempeñó diversos oficios para sobrevivir: guardabosque, boxeador aficionado, obrero y criador de ganado. Durante este periodo intentó integrarse al cristianismo denominacional, pero no encontró satisfacción espiritual, mientras experimentaba sueños y visiones constantemente. Su búsqueda espiritual se intensificó cuando su hermano Edward murió cuando Branham tenía 19 años. En el funeral escuchó una oración por primera vez en su vida, lo que le despertó profundamente interés por las cosas espirituales. La tragedia tocó nuevamente su vida cuando a los 24, tras un accidente laboral, estuvo al borde de la muerte. Durante esta experiencia cercana a la muerte, tuvo una visión del árbol de su infancia y la voz divina le reprendió: te he llamado y no quieres ir. En ese momento crítico prometió a Dios que predicaría si vivía. Poco después nació de nuevo en un cobertizo tras ver una luz de forma de cruz y fue sanado de temblores nerviosos en una iglesia bautista que creía en la sanidad divina. Sin embargo, Branham continuó resistiéndose al llamado. Se casó con Hopper Brubaker e intentó llevar una vida normal, desobedeciendo la clara instrucción divina de comenzar su ministerio evangelístico. Esta desobediencia tuvo consecuencias devastadoras. En 1937, su esposa y su bebé murieron trágicamente en una epidemia de influenza. Esta doble pérdida quebró su corazón por completo. Branham testificó más tarde que Dios le habló directamente en ese periodo, diciéndole: te he llamado y tú no me obedeciste. Ahora sufrirás las consecuencias.
pero si regresas a mí, te usaré. El encuentro angelical y el don de sanidad. El 7 de mayo de 1946, un momento crucial, transformaría para siempre la vida de Branham. Mientras se encontraba en un parque bajo un gran arce, experimentó un fenómeno sobrenatural. Toda la copa del árbol pareció soltarse como si un gran viento impetuoso descendiera. Este evento lo impulsó a buscar respuestas definitivas. Se despidió de su familia y se retiró a un lugar apartado para orar y leer la Biblia, clamando desesperadamente: si tú no me ayudas, yo no puedo continuar. Esa misma noche, alrededor de las 11, mientras oraba, notó una luz parpadeante en la habitación. Una luz comenzó a extenderse por el suelo hasta convertirse en una bola de fuego refulgente. Entonces escuchó pasos y vio los pies de un hombre que se acercaba. Al levantar la mirada, contempló a un hombre de aproximadamente 100 kilos, vestido de una túnica blanca, que se identificó como un ángel enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. El ángel le reveló el propósito divino para su vida. Te he enviado para llevar el don de la sanidad divina a los pueblos del mundo. Si eres sincero y haces que la gente te crea, nada se interpondrá en tu camino, ni siquiera el cáncer. Branham, como Gedeón, expresó sus temores por ser pobre e iletrado, pero el ángel le otorgó 2 dones sobrenaturales como señal de confirmación. Primero, recibiría la capacidad de detectar enfermedades mediante una vibración física en su mano izquierda. Esta vibración era tan intensa que funcionaba como una corriente eléctrica que hinchaba su mano y en ocasiones detenía los relojes. Gordon Lisa, testigo de este fenómeno, describió que cuando el espíritu impuro era expulsado de la persona, la mano de Branham, roja e hinchada, volvía a su estado normal. El ángel le instruyó que cuando sintiera la vibración, debía orar por la persona y si la vibración se detenía, la persona sería sanada. Si no, debía solo pedir una bendición y alejarse. Segundo, recibiría el don de la palabra de ciencia, que le permitiría conocer el secreto más profundo de los corazones de la persona. Este don revelaba pecados no confesados, ciudades de origen y enfermedades ocultas. El ángel explicó: los pensamientos de una persona hablan más fuerte en los cielos que su obra en la tierra. Cualquier pecado bajo la sangre nunca sería revelado, pero si no había sido confesado, sería llevado a la luz mediante este don espiritual, llevando inmediatamente a las personas al arrepentimiento. Inicio del ministerio y primeras señales. Antes del encuentro angelical, Branham ya había comenzado a manifestar señales sobrenaturales en su ministerio incipiente. En junio de 1933, a los 24 años, realizó su primera gran campaña en una carpa en Jacksonville, donde asistieron 3,000 personas en una sola noche. El 11 de junio, realizó un culto de bautismo en el río Ohio, donde bautizó a 130 personas. Al bautizar a la número 17 ocurrió un suceso sobrenatural. Vino un remolino de los cielos y venía esa luz brillando. Se quedó como colgada justo encima de donde yo estaba, describió Branham. 4,000 personas que estaban junto al río vieron la luz. Algunos huyeron llenos de temor, otros cayeron en adoración. Algunos dijeron haber escuchado una voz. Durante este periodo, Branham continuó experimentando el conflicto interno entre su vida secular y el llamado divino. Aunque intentó ignorar el llamado, los sueños y las visiones eran constantes. Las tragedias personales, especialmente la pérdida de su esposa e hijos, fueron instrumentos que Dios usó para quebrar su resistencia y prepararlo para el ministerio que estaba por venir. El gran avivamiento mundial. Después del encuentro angelical en 1946, Branham comenzó un viaje intensivo que daría inicio al gran avivamiento de sanidad divina del siglo XX. Su primera gira nacional fue junto a Gordon Lisa, quien más tarde fundaría Cristo para las Naciones. Lisa, que había visto a muchos evangelistas, reconoció que nunca había presenciado un poder sobrenatural tan genuino. En estas cruzadas, miles asistían con fe y sordos, ciegos, cojos y enfermos terminales eran sanados públicamente. Las multitudes eran masivas.
En San Luis, Missouri, 25,000 personas asistieron a una reunión en un estadio que quedó colapsado. En Kansas City, oró por un hombre con 3 tumores internos que se desvanecieron al instante. El don de discernimiento dejaba a todos en asombro y la reputación de Branham se extendió rápidamente por todo Estados Unidos. Desde 1947 hasta 1956, su ministerio se convirtió en global. Branham viajó a Canadá, Finlandia, Alemania, Noruega, Sudáfrica, India, Cuba. En Sudáfrica, más de 300,000 personas se reunieron en una sola campaña y allí ocurrió uno de los milagros más impactantes. Un hombre con lepra, con la piel podrida, fue traído a la plataforma. Branham oró y declaró: ve a tu casa, mañana estarás limpio. Y al día siguiente la lepra había desaparecido completamente y las autoridades médicas hicieron informes oficiales del caso. Milagros, prodigios y testimonios. La columna de fuego en 1950, uno de los distintivos sobrenaturales más notables, fue la columna de fuego que aparecía repetidamente sobre Branham durante sus predicaciones y reuniones. La más famosa fue capturada por el fotógrafo James Ayer el 24 de enero de 1950 en Houston, Texas. La foto mostraba una luz circular resplandeciente sobre su cabeza y fue examinada por George J. Lacy, examinador de documentos del FBI, quien certificó: la luz estaba realmente allí, no es un defecto del lente ni del negativo. Este fenómeno se convirtió en el símbolo oficial de su ministerio, impresos en millones de folletos y documentos misioneros. El don de discernimiento profético. Branham tenía un don extraordinario para discernir pensamientos, enfermedades ocultas y pecados del pasado. Cuando oraba por alguien, se detenía, miraba con los ojos entrecerrados y declaraba con precisión el nombre, la ciudad de origen, la enfermedad y las preocupaciones personales del individuo. La gente estallaba en llanto y temor reverente. Este don era considerado infalible, nunca falló durante su ministerio. Un testimonio documentado ocurrió en Chicago, donde una mujer que no podía hablar debido a una operación en sus cuerdas vocales fue discernida públicamente. Branham le dijo: usted no tiene cuerdas vocales, pero diga: Jesús me ha sanado. La mujer gritó con voz clara y el auditorio explotó en adoración. Sanidades físicas extremas. Ceguera congénita en Durban, Sudáfrica. Branham oró por un joven africano ciego de nacimiento, le pidió que abriera los ojos y al instante el joven gritó y comenzó a correr por la plataforma, viendo por primera vez. Más de 30,000 personas presenciaron el milagro. Parálisis y cojera en Arkansas. Un joven que había nacido con la pierna más corta fue llevado en silla de ruedas. Branham oró y en segundo la pierna creció visiblemente ante todos los presentes y la joven salió caminando sin ayuda. Tumores desaparecidos en Kansas City. Un hombre con un tumor del tamaño de una toronja en su cuello fue tocado suavemente por Branham y en el mismo momento el tumor desapareció visiblemente. Sanidad de bebé y niños terminales. En Canadá, un bebé con hidrocefalia tenía una cabeza anormalmente grande. Branham oró y durante la oración el cráneo comenzó a reducirse visiblemente. Médicos presentes testificaron la sanidad. Resurrección de los muertos. Branham afirmó que Dios lo usó para resucitar 3 muertos. El caso más conocido ocurrió en África, donde un niño de una tribu local había muerto y fue traído al evento donde Branham predicaría. Después de varios minutos de oración, el niño estornudó y comenzó a moverse, causando júbilo entre los aldeanos. En Finlandia, en 1950, resucitó un niño atropellado, cumpliendo una visión previa que había escrito en un papel. Liberación de demonios y control sobre la naturaleza. Branham tenía autoridad para reprender demonios usando la frase: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga. En Phoenix, Arizona, liberó a una mujer endemoniada con un espíritu de adivinación ancestral. También demostró control sobre la naturaleza, calmó a un toro furioso con palabras, ordenó a un enjambre de avispas retirarse sin picarlo y tuvo visiones de eventos futuros como la subida de Hitler al poder, la invención de coches autónomos, el surgimiento de una mujer presidente de Estados Unidos y la destrucción de Estados Unidos
en una nube atómica. Luchas, errores y declive. A pesar de su éxito, Branham enfrentó numerosas dificultades. En 1948 colapsó tras orar toda la noche por 3,000 personas en Pony. Su doctrina se volvió cada vez más polémica. Enseñó la doctrina de la semilla de la serpiente, que Eva tuvo relaciones con Satanás, haciendo que las mujeres portadoras de la simiente demoníaca. Declaró que el denominacionalismo es la marca de la bestia y se autoproclamó el mensajero de la Odisea, profetizando el fin de Estados Unidos para 1977. Estas enseñanzas radicales lo llevaron a perder apoyo financiero, enfrentar cargos por evasión de impuestos, con una deuda de $40,000 y romper con Gordon Lisa, su organizador clave, lo que aceleró su declive. El ángel le había advertido en 1947: estás limitando el trabajo al exigir señales. Una advertencia que resuena. Muerte y legado controversial. El 18 de diciembre de 1965, Branham sufrió un accidente automovilístico en Texas al chocar contra un conductor ebrio. Murió 6 días después, pero no antes de resucitar a su esposa moribunda poniendo su mano sobre ella. Kenneth Hagin había recibido en 1963 la profecía: quitaré al profeta de la escena. Tras su muerte surgió un culto póstumo. Los brahamitas retrasaron su entierro 4 meses esperando su resurrección en Pascua de 1966. Su tumba memorial en Indiana es una pirámide con la inscripción abridor del 7º sello. Su legado es dual. Por un lado, es considerado uno de los padres del movimiento carismático, influyendo en Oral Roberts, Benny Hinn y otros. Por otro, sectas lo veneraron como Elías final, mientras sus enseñanzas radicales dividieron a la iglesia. Conclusión: Gordon Lisa, fundador de Cristo para las Naciones, afirmó: la vida de Branham fue tan fuera de este mundo, tan extraordinaria, que sin las verdades documentadas parecerían inventadas. Branham operó en un mundo sobrenatural, donde señales como la vibración manual y el halo de luz validaban su llamado. Ningún evangelista de su época combinó como él el oficio profético, las manifestaciones sobrenaturales y la sanidad divina. Sin embargo, sus insistencias en milagros espectaculares y doctrinas extremas lo llevaron a un colapso. Su vida enseña que la unción sin sabiduría puede desviar hasta el más dotado. Hoy sus grabaciones aún transforman vida, como el testimonio de Carla Rubio, que superó la depresión al escucharla, pero su legado permanece nublado por controversia. Branham siempre insistió: no soy el sanador, solo soy un hombre, pero hay un ángel enviado de Dios que está a mi lado. Y cuando Él me muestra lo que viene, yo solo lo digo. Y si puedes creer, todo es posible. En sus propias palabras, yo puedo decir lo que Él me muestra, pero no puedo hacer nada si Él no me lo muestra. Soy solo un canal. Esta humildad, contrastada con su creciente autoproclamación profética, representaba la paradoja central de su vida. Un hombre sencillo que operó en lo sobrenatural, pero que al final fue consumido por la misma grandeza que lo elevó.